Bueno, estoy aquí otra vez con el maestro Quesada. El maestro Quesada, yo creo que todos saben que es uno de los dibujantes de El Mil Chistes, ¿no? Que fue una de las publicaciones de humor que hicieron época, ¿no, Juanito? El Mil Chistes tiene el récord, digamos que, de la revista más vendida, la revista de humor en México. El humor es uno y tiene varias ramas, ¿sí? Humor negro, humor erótico, humor político, porque Rius decía que el único humor que valía, que era válido, era el humor político, que en México no hay humor, que no existía el humor y que no ha habido humor más que el político, él decía, pero yo no estoy de acuerdo. Creo que el humor es uno y hay ramas, ¿no? Como ya decía, el humor negro, humor blanco, pues ya por decirlo así, el humor, como ya lo dije, humor erótico y humor político. Pues de todas las ramas de humor, la revista más vendida en la historia en México es El Mil Chistes. Se llevaron a vender como 800,000 ejemplares a las... Bueno, fue digamos que nuestro máximo, 800,000, no logramos llegar al millón, tengo entendido eso. Pero además esta revista El Mil Chistes era, aparte de caricatura, de humor, también era de historietas, ¿no? Yo creo que fue gran parte de su éxito, que era tanto caricatura, humor y también eran historietas, ¿no? Era como un híbrido, ¿cómo le podrías llamar? Tanto un híbrido. Lo que pasa es que en México, y realmente son dos, digamos que dos ramas, ¿no? O dos partes o ramas del humor, ¿no? O del dibujo en las revistas. El humor en general y las historietas serias, digamos, ¿no? Pero hay algo que existimos, siempre hemos existido, o hubo mucho tiempo que había mucha gente, muchos dibujantes que practicábamos el cartón de humor, ya cualquier tipo de humor, y la historieta. Es difícil, no es tan fácil que un cartonista pase a hacer historietas. Los historietistas sí pueden pasar a hacer cartón con mayor facilidad. Los cartonistas es muy difícil que pasen a hacer historieta, no es tan fácil narrar, poder explicar una historia y hacerlo bien. Entonces no es tan fácil. Es más complicado hacer historieta, más difícil que hacer un solo cartón, por lógica, ¿no? O sea, es la lógica. Hacer un solo cuadro a hacer muchas viñetas, muchos cuadros, ¿no? En el Mil Chistes hubo humor de un solo cuadro, casi no. Solo cuando hicimos, mi hermano y yo creamos la sección Monos y Moneros. Había otro dibujante, el Chido, y ya después se separó de nosotros y yo traje a uno que se llama Negro Navarro. Se ponía y se sigue poniendo Negro Navarro. Me lo traje acá con nosotros. Pero ahí hacíamos humor de un solo cuadro, a veces de varios cuadros, dependiendo de la idea, ¿no? Pero el Mil Chistes básicamente era historieta, porque la historieta no es 32 páginas o la página de un periódico completa o media página, no. Historieta es digamos que de dos viñetas, dos cuadros en adelante. Entonces, al hacer un chiste de varios cuadros, Pepito dijo que no sé qué, y son varios cuadros, ¿no? Entonces, eso es historieta. Era chistes historietados, pero además, por ejemplo, sí en México sí como que se separan mucho esos dos grupos, ¿no? Yo soy caricaturista, yo soy historietista. Sí. Y en medio, tanto de los caricaturistas, que son los que hacen un solo cartón, que yo creo, en mi opinión, la palabra caricaturista es como una palabra muy genérica, porque caricaturista pues se encierra, digamos, ahí dentro de la palabra o dentro de la definición estaría el que hace cartón político, o hace cartón deportivo. Los de cartón deportivo son menos, no todavía, pero cartón político, a los que hacen historieta. Entonces,
caricaturista es el que deforma la realidad, ¿no? Hace una caricatura de la realidad. Entonces también le llaman caricaturista al que hace caricatura de humor. Pero yo creo que es como muy ambigua, muy sí, se presta para muchas malas interpretaciones o para hacer trampa, ¿no? Hay trampa en esa palabra, y hay gente porque hace algo de humor o caricaturiza a una persona a la cara. Si soy caricaturista, no es tanto así. O sea, cartonista, político, son los caricaturistas de los periódicos. Uh-huh. Y de chistes que ya prácticamente no hay, quedamos muy pocos. Está mi hermano, estoy yo, estás tú y está el Negro Navarro, ¿no? Por decirlo así, somos 4. Por ahí anda Gis en el periódico Milenio, sí saca un cartón diario, pero es de humor, un humor muy particular, muy especial, muy al modo de él, pero ese humor sí es de un solo cuadro. O sea, es un chiste de un cuadro y no es político. O sea que es humor a lo Gis, vamos a decirlo. Pero Trino no. Trino hace una tira cómica. La tira cómica es historieta. Oye, por ejemplo, el maestro Ríos era historietista más que caricatura. Bueno, eran las dos cosas, pero él lo que hacía eran sus historias narradas así en secuencias, ¿no? Sí, o sea, Ríos él mismo lo cuenta en sus libros, ¿no? En su biografía, a él le gustaba mucho escribir lo que hacía, aparte de su vida de monero y todo eso. Entonces él dice que ya como caricaturista ya estaba muriendo de hambre, así decía, y ya se iba a retirar, cuando se encontró una tarde-noche a un amigo a Viadana en la esquina del Excelsior y del Universal, más que nada del Excelsior. Ahí se lo topó y le estuvo platicando, le estuvo diciendo la idea de que hiciera los Supermachos y que se presentara, que hiciera una historieta tipo rural y que la presentara en la pequeña editorial que estaban haciendo Viadana y Colmenares. Entonces, y fue lo que hizo Ríos en una semana. Se compró todas las historietas habidas por haber en México, sobre todo de caricatura, y de una historieta se las llevó. Viadana le hizo algunos cambios, algunos ajustes, dicho por Ríos, y comenzó con los Supermachos. ¿Sí? En realidad el fuerte y la fama de Ríos es por hacer historieta, no por ser caricaturista. Si fuera por ser caricaturista político, o sea, cartonista, Ríos tal vez ni sabríamos de él, ¿no? Sería como muchos otros, fulano, sutano, que hicieron caricatura política, realmente, ¿no? Entonces, es el México, por desgracia para los que hemos hecho humor general, no tenemos el reconocimiento de la gente y de los críticos. Aquí en México, al que tiene un buen reconocimiento y todo, es un caricaturista político, un cartonista político. Y los historietistas, o los que hemos hecho humor general, pues no, chistes, ¿no? Lo que llamamos hacer chistes. Uh-huh. No tenemos ningún reconocimiento. Entonces, el éxito de Ríos es por la historieta. Uh-huh. O sea, se empezó a ser famoso por los Supermachos y los Agachados. Y sus libros, que vienen siendo historia, digamos, de algún modo, pues se le llama libro. Él fue bautizado, decía él, que por los ingleses, como libro cómic. Uh-huh. Su libro cómic. Entonces, pues es historieta, al final de cuentas, ¿no? Son muchos cuadros, narra una historia, un tema, lo desmenuza, lo desglosa, lo explica, pues es historieta de alguna manera, ¿no? Un tipo de historieta, uh-huh. Historieta didáctica, ¿no? Podría llamársele, o no sé, algo así. Pero Ríos no tuvo éxito, digamos que sí recibió el Premio Nacional de Periodismo en 1959 de manos me parece que de López Mateos. El presidente López Mateos, él recibió sí fue López Mateos, me parece que todavía estaba López Mateos en el 59 o ya no estaba. Entonces a lo mejor fue antes, pero fue de manos de López Mateos. Él ganó 3 veces el Premio Nacional de Periodismo, Ríos. La primera vez que lo gana
lo gana lo recibe de manos de López Mateos. Entonces, y recibe el Premio Nacional de Periodismo por caricatura política, pero dice que no le iba bien, ganaba demasiado poco y él ya se quería casar. Entonces, ¿ya qué hago? Dice, pues me voy a retirar de la caricatura. Cuando se le atraviesa a Viadana y surge lo de la historieta. Viadana, que era un historietista. Era historietista, más que nada era historietista. ¿Qué hizo? ¿Qué dibujó? Hacía los halcones, el halcón negro para la prensa y de historieta de dibujo serio, más que nada Viadana. Pero Viadana a los 6 meses de que Ríos empieza a hacer los supermachos, se muere. Fallece Viadana y se queda solo con Colmenares. Y Colmenares le hacía la vida de cuadritos, ¿no? A Ríos. Ajá, que le quería meter mucha censura en lo que hacía en los supermachos. Pero pues yo realmente no se ve ahorita la censura, pero en aquel tiempo, digo, la censura, ¿por qué meterle censura, no? Era divertido, pero bueno, era todo político, pero bueno, en fin, ¿no? Entonces, le cambiaba cuadros, le parchaba los globos, le quitaba a veces una hoja a su historieta, sin permiso de Ríos. Entonces, esa es la cosa, el éxito de Ríos es la historieta. Y tú y yo, como decías hace rato, somos de esos híbridos, ¿no? Tanto de caricatura como de historieta. Yo por ejemplo, empecé haciendo una historietita, pero era dibujo de caricatura, entonces era historieta, pero a la vez era dibujo de caricatura. Y algunos colegas que creen que si no publicas humor político en un periódico ya no eres caricaturista, pero en realidad pues es dibujo de caricatura y era en secuencia, ¿no? En cuadros, entonces era caricatura. Ajá. Y a la vez historieta. Entonces, y he seguido haciendo desde luego historieta. Hemos hecho juntos tú y yo también historieta más de dibujo serio, dibujo más realista. Hemos hecho muchos tipos de dibujo, ¿no? Entonces, sí somos de esos, somos tanto caricaturistas como historietistas, ¿no? Y pertenecemos a las sociedades, ¿no? También de a las dos sociedades, ¿no? Historietistas, caricaturistas, entonces, y con cargos además en las mesas directivas. Ajá, entonces digo porque para quienes no lo saben, aquí en México hay mucho esa separación, ¿no? Así como de que esa pugna, más que nada, ¿no? Uh-huh. No tanto por los historietistas, más bien de parte de los caricaturistas. Los caricaturistas políticos uh-huh. se sienten muy pensantes, sienten que saben mucho, que esto, que aquello, y desdeñan el trabajo, el quehacer de los historietistas, ¿no? De los pocos historietistas que quedan, ¿no? Realmente. Entonces, pues sí, bueno, pero pues no sé, no, sin entrar así como que lo que yo realmente donde queríamos meternos, no tanto ni criticar a los historietistas, a los caricaturistas ni a los historietistas, ¿no? Pero lo que queríamos era explicar que hay una tercera rama, ¿no? En México al menos, o en muchas partes del mundo lo ha habido, que los cartonistas políticos, los historietistas tanto de caricatura como de dibujo serio, y hay en medio un género, una rama que en México ha sido ignorada, nos han hecho menos, los que hacemos chistes, vamos a decirlo así. ¿Humor general o cómo se llama? Humor general, hacemos chistes de un solo cuadro o historieta. Hubo una interrupción, tuvimos que cortar, pero bueno, ya ni me acuerdo bien en qué nos quedamos, en que había una tercera así como que, el humor general, que no necesariamente un caricaturista es caricaturista político, sino que hay otro, es el humor general, es como las revistas de chistes, ¿no? Que antes había muchas, pero a veces como que han sido ignorados ciertos dibujantes, ciertos autores. Lo que pasa es que han quedado en el olvido totalmente muchos autores muy buenos, excelentes, ¿no? Que han practicado el chiste. En Estados Unidos los que son famosos son los de las tiras cómicas y las historietas, definitivamente. Los caricaturistas políticos
deben de estar bien pagados, bastantes, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero no son famosos. Los caricaturistas políticos no, los cartonistas políticos no, pero los de tiras cómicas y historieta sí. Pues la historieta, pues, nada más con nombrar a Superman o a Batman, no sé, y con nombrar a tiras cómicas Snoopy, Carlitos, Garfield, muchos, ¿no? En Argentina Mafalda, una tira cómica, historieta. O personajes de caricatura. Mira, tú sabes que yo casi de caricatura yo no sé realmente. Uh-huh. Pero, por ejemplo, en el caso de Los Simpson, que es dibujo de caricatura, pero son dibujos animados, ¿Los Simpson también fueron tira así impresa? ¿O fueron siempre, nacieron ya como dibujos animados? Los Simpson nacen como dibujos animados. Ok. Y de ser dibujos animados para la televisión, de ahí pasan a ser una revista, una revista de historia. Ahí fue al revés, como ha sido, creo que tal vez en la mayoría de los casos ha sido primero impreso y después saltan o llegan a saltar a la pantalla chica, ¿no? Pero en este caso fue al revés, o sea, nacieron... Sí, es al revés, a la inversa. Oye, pero de cualquier manera es caricatura y pues sí alcanzaron mucha fama y también el autor, ¿no? El autor de ellos también se hizo, bueno, yo no sé qué tan rico era, pero sí se hizo muy famoso. Matt Groening tiene una tira cómica que es historieta, o sea, a final de cuentas Matt Groening es historietista. Pero también caricaturista, porque es caricatura. Sí, pero no confundir la palabra caricaturista con cartón. O sea, el que es caricaturista es porque hace caricatura, ¿no? Deforma la realidad. Y el cartonista político en México le llamamos y se le llama caricaturista. Y no es exactamente, es cartonista. Cartonista. Bueno, sí, pero se puede ser cartonista sin ser cartonista político, ¿no? Claro, eso es lo de los chistes. Uh-huh, es lo que te digo, a nivel internacional pues ha bajado mucho. De hecho, mira, en inglés yo veo que les dicen cartoonist, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es un cartoonist? El que hace cartones. Por eso es, pero ¿qué es caricaturista o puede ser caricatura de lo que sea? Lo que pasa que le llaman cartoonist casi por lo regular a las caricaturas de dibujos animados. Sí, o sea, no político, ¿no? No necesariamente político ni nada de eso. ¿Podría ser? Le llaman a la cartoon como a las, usualmente, ¿no? A los dibujos animados. Uh-huh. Pero bueno. No, yo hago mis comentarios bobos porque yo acepto que soy un ignorante en eso, pero al menos lo digo, ¿no? Y aprovechamos para que yo te pregunte y ya tú resuelves ese. Sí, trato de aclarar la duda, ¿no? Pero hay una cuestión, no son comentarios bobos, lo que pasa es que hay la traducción, a veces hacen unas traducciones muy malas, pero realmente le llaman cartoon a las caricaturas de televisión, más que nada, o de cine, pero ya en el cine no hay cortos de caricatura, ¿no? Entonces, a menos que sea una película. Pero sí estará emparentada la palabra cartoon con cartón, o sea, sí, y lo digo porque a veces... Sí, yo creo que sí. Y lo digo porque de entrada parecieran la misma palabra, pero hay algo que se llaman los falsos amigos, ¿no? De un idioma a otro, a veces se parecen las palabras y uno da por hecho que porque se parecen significan lo mismo, pero no necesariamente es así, ¿no? Entonces... Sí, pues también le puedes llamar cartoon a alguien que hace cartón. Bueno, ya te digo, se aplica en los dibujos animados, pero bueno, es cartonista en español. Abel Quesada decía que no le gustaba la palabra cartonista, que a él le gustaba dibujante. Pero dibujante es muy general, hay hasta dibujantes mecánicos, dibujantes arquitectónicos, dibujantes técnicos, entonces no, o sea, dibujante es muy general, hay que especificar dibujante, pero ¿de qué? ¿Sí? Ok, bueno, no, pues yo en esta ocasión te iba a preguntar sobre otra vez los inicios de la caricatura en México, pero ya se nos fue
el tiempo, y yo siento que estuvo bien aprovechado, ¿no? Sí, creo que porque sí. la vez pasada hablamos de los inicios de la caricatura mexicana, pero había mucho ruido, más ruido del que ahora hay, pero estábamos en un lugar donde había demasiado ruido y como que sí está muy viciada. Esta ocasión tal vez no esté tan viciado, pero también está, según íbamos a hablar de la caricatura mexicana, La historieta, ¿no? Más los que nada inicios la de la historieta. historieta mexicana, y ya se nos fue por otro lado Es que tema. realmente, si te fijas, en México tienen mucha reputación, mucho prestigio, mucho los caricaturistas políticos o cartonistas políticos. Uh-huh. Y los que hemos hecho historieta o así, no. Uh-huh. Y mucho menos los que hemos hecho chistes, tampoco nos toman, no nos toman así mucho en cuenta. Y en realidad, en tanto en el sentir, en el gusto, la popularidad de la historieta es mucho mayor al cartón político. El cartón político, ¿cuánta gente puede leer el periódico? Es que es la verdad. Y cada día se lee menos periódico. Claro, van a decir, historietas ya no hay. Bueno, sí, han dejado de salir historietas, pero aún las que había son las que siguen mandando, ¿no? O sea, la familia Burrón mandando y con la fama, ¿no? La familia Burrón, los super sabios, Rolando el Rabioso, Tagua, Memín Pingüín, Hermelinda Linda, un sinfín de historietas. En cambio, si le preguntas a una persona, a ver, dime un cartonista político de los 40, no vas a ver. Realmente no. Ahí me van a decir el Chango Cabral. Ah, ok, el Chango Cabral. Pero el Chango Cabral no nomás hacía cartón político. Hacía dibujos de portadas de revistas, hacía pues, también chistes. El Chango Cabral era muy versátil. Era muy completo, ¿no? Muy también era como un pintor. El Chango Cabral, yo no lo digo porque pues yo no lo conocí. Cuando muere el Chango Cabral, pues yo era niño, un niño muy pequeño yo. Pero el Chango Cabral muere en 1968. Yo era muy pequeño. Pero también era como pintor, ¿no? Yo he visto así obras sí, así también era pintor y era ilustrador. El Chango Cabral era un dibujantazo de época hasta la fecha. Mucho prestigio, era un fregón. Pero decía Ríos, no lo digo yo, lo decía Ríos. Y está ahí en los libros, o sea, dice él que el Chango Cabral no era muy bueno para las ideas. Entonces, que a veces alguien más le daba la idea o le ayudaba, etcétera, ¿no? Pero que no era bueno para las ideas. Porque Ríos dice una cosa, y yo estoy de acuerdo en esto. Un dibujante que sea un gran dibujante y que tenga muy buenas ideas, es muy difícil que lo encuentres. Muy difícil. Entonces, o eres un gran dibujante o tu dibujo adolece, bueno, tiene muchas fallas técnicas, pero tienes buenas ideas. Como en el caso de Ríos pues tiene muchas fallas técnicas en el dibujo y todo, pero tiene unas grandes ideas. Y un estilo increíble, genial Ríos, ¿no? O sea, a él no necesitaba dibujar bien para ser Ríos, ¿no? Porque pues, estamos hablando de un monstruo, ¿no? Pero eso decía, eso yo he leído mucho a Ríos, mucho, me gusta, por puro gusto. Entonces yo estoy de acuerdo en esa definición. Y es muy difícil encontrar un buen dibujante que tenga muy buenas ideas, o sea, muy difícil. Y él comenta que el Chango Cabral no era muy bueno para poner los pies en ese tiempo eran pies, pero bueno, o globos de lo que hacía. Pero casi por lo general eran pies, ¿no? Uh-huh. Lo que se utilizaba en esas épocas antiguas. Entonces, las ideas no eran muy bueno, según Ríos. Entonces, no. Bueno, pero Chango Cabral es un fenómeno. Pocos caricaturistas políticos tienen la fama y el renombre que ha tenido el Chango Cabral. O sea, la verdad. Si te preguntas, pocos recuerdan. Tiene que ser alguien que haya estudiado algo y que esté especializado para decirte, tal caricaturista político, tal. No. El chiste, o sea, la fama consiste no solamente entre los expertos o los políticos, ¿sí? Sino que la fama consiste que saltes hacia afuera, hacia el pueblo, hacia la gente en general, ¿no? No necesariamente con gente que tenga poca cultura, ¿no? Con gente de clase media o de clase media alta, etcétera, pero que sea general, que brinques de eso, ¿no? Entonces,
pues realmente si yo le pregunto a la gente, dime 3 caricaturistas políticos de ahorita, pocos van a saber contestar, ¿no? Entonces, ni menos de antiguos. Chavo Cabral mencionarán cuando mucho. Y de estas épocas, el mejor caricaturista, cartonista político, pues ha sido, digamos que en la contemporáneo, ¿no? Ha sido indiscutiblemente Rogelio Naranjo, ¿no? Naranjo, que se llamaba. Ha sido Naranjo, Elio Flores, en los que hacen un dibujo un poco más serio. Y en los que hacen caricatura, pues definitivamente Magú y pues, ¿quién más? O sea, realmente así sobre... bueno, Calderón excelente. Y son bonitos y muy bien hechos. Muy bueno Calderón en esta época, ¿no? No por su posición política o a quien critique. Eso no importa. Realmente lo que importa, pues, sus ideas, muy buenas ideas luego de Calderón, Magú, y los dos monstruos del Universal, ¿no? Del periódico El Universal. Naranjo, que ya falleció, que en paz descanse, y el maestro Los Flores, ¿no? Creo que, digamos que son los que podríamos mencionar pero eso te lo menciono yo porque yo, pues es mi oficio, yo los conozco y he llevado mucha amistad y muy buena amistad con todos ellos, ¿no? Pero digamos que tal vez con el que menos he tenido amistades con Calderón, del periódico Reforma, con Paco Calderón, pero con los demás, con Naranjo, sí tuve cierto grado de amistad, también la tengo con Elio Flores, con Ríos tuve mucha amistad, bastante, aunque luego con el tiempo fue cambiando, digo que se volvió cascarrabias, pero bueno. Y con Magú llevo una buena amistad, pero parece que él ya reside en Cuernavaca, según me ha dicho, porque le dio un paro, le dio un infarto o algo así, y para estar más tranquilo y todo se fue a vivir a Cuernavaca, pero y aprovecha, ya no viene a la jornada, y aprovecha ahora los tiempos modernos, la tecnología, y manda el cartón por internet. Pero con Magú también he llevado una buena amistad, el tiempo que nos hemos visto, las pocas veces que nos vemos, todo, hay muy buen trato de parte de él hacia mí, y claro, mi admiración y amistad con él, ¿no? Hacia él. Entonces, esos son los que he llevado, digamos, de los famosos con los que he llevado más amistad, ¿no? Son los que más relevantes. A lo mejor se me escapa alguien por ahí, pero creo que son los más relevantes hasta ahorita, hasta el día de hoy, 14 de julio, ¿no? De 2020, en la Ciudad de México, en la selva de asfalto de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, hasta ahorita son los más renombrados. Y haciendo historieta, pues sería Trino. Me gusta mucho el trabajo de Trino. Trino es muy bueno, excelente, ¿no? Yo diría, muy bueno haciendo historieta. Entonces, lo que no soportan los historietistas de dibujo serio. De dibujo serio dicen, historietista sí, el mejor de México, Trino. Y dicen, ¿cómo? Alguien que hace monitos, que... Pues Trino. O sea que los historietistas se basan mucho en el dibujo. En el dibujo, los de dibujo serio. Los de dibujo serio. Sí, si eres bueno dibujando, creen que, o sea, ellos basan eso, ¿no? La estética de ellos consideran que te hace bueno, mientras que a un caricaturista pues son las ideas más que el dibujo, ¿no? Pero pueden estar combinadas, ¿no? No está peleado una cosa con otra. Pero aplica un poquito a lo que decías hace rato, ¿no? De que es difícil que confluyan esas dos características. Sí, muy difícil, aunque sí los hay, ¿no? Sí los hay. Por ejemplo, yo te diría, es que se me fue ya me acordé lo que iba a decir. Mira, los historietistas de dibujo serio, ellos creen que el solo dibujar bien, o de dibujar lo mejor, digamos que lo más serio posible, y que te salga bien, tengas un buen dibujo, creen que eso ya es lo máximo, ¿no es cierto? Tienes que tener ideas y ver el tema que estás tocando. Entonces, usualmente para cosas de política y explicar cosas o criticar cosas, se utiliza poco la historieta de dibujo serio. Se presta más la de monitos. Y el cartón también, de monitos, ¿no? O sea,
totalmente. Se presta más los monitos, la caricatura, para crítica y todo esto, o para explicar un tema de algo, que el dibujo serio. El dibujo serio no se presta para esto, ¿no? Y los dibujantes, los historietistas de dibujo serio creen que son lo máximo por el simple hecho de dibujar bien y hacer dibujo, repito, dibujo más realista. No es cierto. Realmente en el gusto de la gente prevalece la caricatura, porque pues tú dime a alguien que tenga mayor triunfo o mayor fama que los Simpson. Los Simpsons son dibujos animados, pero son caricaturas, ¿sí? Entonces, definitivamente, ¿no? Me van a decir mucho Superman y Batman y Marvel y todo. A ver, sí, es cierto, son muy conocidos. El Hombre Araña, sí, y son de dibujos serios, sí. Pero ¿qué fue lo que pasó? El ratón Mickey, el pato Donald, compraron a Marvel. Entonces, ¿quiénes son los que tienen más dinero, los que más se venden? Y Bugs Bunny, digamos que compró a Batman, ¿no? A Superman. Sí, porque... bueno, sí, a Batman y a Superman. Sí, la Warner Brothers. A DC. Sí, recientemente el ratón Miguelito, o Mickey Mouse, acaba de comprar ya a Depredador. También, y Alien. Y a Terminator. No, Alien será, ¿no? Alien. Acaba de comprar los derechos de Alien y de Depredador. Entonces, ya también, digo, por favor, y son caricaturas, ¿no? Digo, mayor poder económico que tenga Mickey Mouse y el pato Donald, son caricaturas, personajes de caricatura. Entonces, por ahí ya le puedes ir viendo, ¿no? La situación. Que claro, el Hombre Araña, Batman y Superman, pues tienen una fama, pero bueno, ¿no? Entonces, de todos modos, el poder a nivel mundial y todo son las caricaturas. Muy bien, maestro. Pues yo creo que ahí le cortamos y seguimos hablando de este tema. Estuvo bueno, ¿no? De este tema que son las historietas, ¿no? Realmente. Exactamente. Okay. Bueno, se me olvidó mencionar de Matt Groening, que la historieta de Matt Groening, que sale en muchos periódicos en Estados Unidos y no sé en dónde más, se llama Life in Hell, o sea, la vida en el infierno, ¿no? Y es un conejito que anda en el infierno y pasan cosas, etcétera, le suceden aventuras y todo. A eso se dedica Matt Groening, porque Matt Groening no dibuja tan bien como lo hace